Buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el espacio electoral con el candidato Nano Guerra García, que se encuentra en nuestros estudios justamente para analizar las propuestas para la gestión del proceso del gobierno en el año 2016 al 2021. Bienvenido, señor Nano Guerra García. Les damos el afectuoso saludo de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, que nos encontramos justamente en nuestro espacio informativo, La Libertad de expresión. Gracias por la invitación y aprovecho pues para recordar, mañana se cumplirá un año más de los mártires de Uchurajay, como he escuchado además que se está convocando a las romerías. Recuerdo perfectamente esos momentos. Yo practicaba en el diario El Observador, de donde salieron precisamente dos compañeros. Yo era muy chico, me habían suspendido en la universidad un ciclo, o sea que me había dedicado al tema de hacer periodismo, y de ahí comencé a trabajar, de manera que desde acá mi recuerdo por los mártires de Uchurajay. Bien, nos encontramos también con Juan Suárez Moncada, presidente del Centro Federado de Periodistas de Lima, quien nos va a acompañar justamente en el panel para poder hacer las preguntas respectivas y analizar justamente la coyuntura nacional. Y la bienvenida también pues al candidato presidencial Nano Guerra García, candidato de Solidaridad UPP, una alianza que tiene sus propuestas, y qué mejor momento esta relación con el periodismo nacional. Nos están siguiendo desde los 60 centros federados en todo el país, muy interesados en saber qué propone ante un país en una encrucijada tremenda, en unas circunstancias internacionales bastante preocupantes por la desaceleración de la economía y, bueno, la primarización de nuestra economía también, que nos hace altamente vulnerables a estos vaivenes de la situación internacional. Tenemos con nosotros un representante de la lucha de las pymes, de la gente que quiere emerger cuando el Estado pues se deshace de su responsabilidad de generar condiciones para tener nuevos puestos de trabajo, dar impulso a la industria nacional. Entonces surge este emprendedurismo y estas pymes que tienen un peso real en la economía, importante en la economía nacional. Nano, tus palabras, por favor, como un mensaje a este empresariado que inunda el país, este empresariado emergente, lo de las pymes, que están muy curiosos de saber qué es lo que propones que a ellos les pueda beneficiar. Muchas gracias. Nuestro país es un país que tiene un nuevo rostro, tiene un rostro emprendedor, una nueva clase media, gente que viene de provincias a avanzar por su propia cuenta. Estos nuevos héroes han conformado un país diferente, que no se siente representado por sus gobernantes, por su clase política, y que está pidiendo una especie de un nuevo pacto social, donde se les tome en cuenta. Ellos vinieron por su propia cuenta, no se han vuelto asaltantes, delincuentes, terroristas, sino que se volvieron emprendedores, llegaron a los pueblos jóvenes, comenzaron a construir sus casas, sus negocios, y comenzaron a crecer. Y el Estado, en primer lugar, en lugar de felicitarlos, en lugar de agradecerles, y en lugar de decir, qué bien, esta gente que avanza por su cuenta, ni siquiera me pide nada, yo debería ponerles un poquito de infraestructura, un poco de capacitación, mercado, reducirles los impuestos, y que ellos solitos generen la riqueza. En lugar de hacer eso, se ha puesto a perseguirnos. Algunos creen que es por un sistema equivocado. Yo creo que está hasta casi pensado. Creo que esto está casi diseñado para que solamente puedan sobrevivir los grandes y las grandes corporaciones, contra los que no tengo nada. Lo que a mí me molesta es que a todos los tratamos con las mismas reglas. Y en realidad la regla de la democracia que escribió Aristóteles es: trata igual a los iguales y de manera diferente a los desiguales.
y quienes están en una desigualdad de oportunidades han sido la pequeña y microempresa, que ha debido de tener otro régimen de impuestos, otro régimen laboral, otro régimen de licencia, porque ellos necesitan avanzar y crecer. Han puesto a competir a las sardinitas con los tiburones. Hemos abierto el mercado, hemos dicho que vengan de todas partes del mundo y no hemos preparado a nuestras pequeñas empresas a que más bien compitan con otras partes del mundo. Por eso es que nuestro elemento clave y diferenciador es que nosotros proponemos revisar un modelo económico que se agotó, que fue útil en un momento, pero se agotó porque no permite mayor crecimiento. Y el gran error es que nuestros gobernantes han apostado por el mismo sistema, el sistema de confiar en que sea la minería, los precios de los metales, y cualquier gerente le diría a cualquier gerente de ventas, oye, si ese producto va a dejar de venderse, ¿qué productos vamos a sacar? Y eso es lo que no se ha hecho. ¿Usted apostaría en todo caso por la industrialización del país, por tener una nación que no dependa de los commodities y que más bien dependa de las fuentes de trabajo que generen justamente para la ciudadanía una seguridad de sus ingresos? Yo apostaría por una diversificación de nuestros ingresos. Creo que es importante tener una buena cantidad de ingresos provenientes de la minería, y nos ha dado hasta un 15% del PBI en sus mejores épocas, pero hay que tomar en cuenta que el otro gran aportante es la pequeña, mediana y microempresa, que nos da un 40% o 45% del PBI, y ese sector necesita no solamente industrializarse, porque ahora no hablamos de industrializar, sino necesita ciencia, tecnología, mercados. Pero y hay que aumentar también el sector industrial, aunque el sector de la industria pesada y la construcción tampoco llegan a aportar más del 10%. Entonces, ¿dónde está la competitividad del Perú? En la pequeña, mediana y microempresa. Pero los países asiáticos tenemos conocimiento por la experiencia que han vivido, que ellos han logrado salir hacia el desarrollo con la industrialización de sus fuentes de trabajo, de su país, en el cual pues justamente Corea ha tenido la necesidad de comprar tecnología para implantar algunas fábricas y asegurar de esta forma el crecimiento y las fuentes de trabajo para su país. Sí, el ejemplo de Corea me parece interesante. Es un país de territorio parecido, población parecida, y que en 25 años dio este salto. A ver, ellos primero fueron a especializarse en industria grande, industria pesada, luego junto con petroquímica, pero luego fueron derivando a tener industria con tecnología, como me señalas, y luego apoyar a toda la cadena. A ver, no podemos entender a Corea, no podemos entender a Daewoo, por ejemplo, si no entendemos a los cientos, miles de pequeñas, medianas empresas que son proveedoras. Entonces, ese es el paso que nosotros deberíamos dar. Y no lo damos porque acá creemos que el modelo es solamente un modelo de grandes corporaciones y de grandes empresas. Es el mismo salto que ha dado Japón, es el mismo salto de Singapur, es el mismo salto de Tailandia, donde se comienzan a encadenar en la economía la mediana y pequeña empresa, junto con la grande. Los pequeños tienen un gran temor a formalizarse porque lejos de tener las grandes facilidades tributarias que se puede exhibir, por ejemplo, en beneficio de Telefónica, de la Sauder, a ellos se les salta al cuello y se les pone un gran papel cerrado o clausurado por A o B motivos. Es decir, hay un gran temor a formalizarse. Hay dos cosas. Hay un temor a formalizarse porque te cae encima. A ver, no solamente la SUNAT. Defensa civil. Estoy harto, cansado. Es otro lo que vamos a mandar al ajo. Defensa civil. Espera que tú construyas tu restaurante para recién visitarte y decirte, esto no puede ser, esto no va. Indecopi dice que por qué no tenemos marcas propias, y el registro de marca dura, cuesta, es complicadísimo. Digesa cobra por cada certificación de calidad de los productos una millonada. El municipio para poner el cartel, el Ministerio de Transportes que renueve usted cada cierto tiempo. Pero oye, yo recuerdo mi padre tenía su brevete, pues, con su tarjeta de propiedad. La tarjeta es el mismo carro. ¿Por qué el Ministerio de Transporte quiere que uno renueve la tarjeta de propiedad si no estoy haciendo ninguna transferencia? Para cobrarte más.
Y entonces, tienes que el emprendedor dice, asomo mi cabeza y esta formalidad no solamente es carísima, sino que me expone a la burocracia, me expone a la corrupción, me piden coima. Pero no es solamente eso. Por otro lado, una administración tributaria que, claro, cuando le cae una UIT a una empresa grande, se ríe, pues, paga su multa. Pero cuando le cae a una empresa chiquita, una UIT lo liquidó. Se tiró su plata del mes. Es como una pulmonía, mientras para los otros exactamente, es como si fuera una neumonía para un bebito o para un anciano al que hay que proteger. Entonces nosotros vamos a proteger a nuestras empresas niñitas, vamos a darles un régimen tributario de facilidades, vamos a hacer que se inscriban con facilidades, vamos a estar detrás. Voy a recoger la alfombrita roja que le dieron a la gran empresa, sin que se asusten las grandes empresas, y se la voy a poner a la pequeña, mediana y microempresa. Eso no lo está diciendo ningún candidato, porque los candidatos dicen, está bien, vamos en piloto automático, estamos bien. No estamos bien. ¿Qué está haciendo Nano Guerra para convertir en votos toda esa gran expectativa que hay por buenas propuestas? ¿Qué está haciendo como estrategia electoral para convertir en votos todas los eslogans o las ideas fuerza que puede exhibir de beneficio a esa gran mayoría del pueblo peruano, que es el pueblo emprendedor y trabajador? Lo primero es entender que lo que has dicho, la gran mayoría del Perú, si sumamos pequeña empresa, artesanos, mineros artesanales, pescadores, independiente profesional, gafiteros, somos 7 millones de peruanos. Si sumamos a sus familias, son 12 millones de peruanos. Esa es la gran mayoría que no encuentra una propuesta. Lo primero que yo he hecho, es decir, que todos los que nos pretenden gobernar, ahora y que están por ahora encima mío en las encuestas, se vayan al carajo. La gente se ofendió. ¿Cómo Nano dice que se vayan al carajo? Pero hubiese podido emplear palabras peores, ¿eh? ¿Por qué mostrar esta indignación? Keiko Fujimori inauguró su padre el modelo que tenemos hasta ahora, y el modelo de persecución tributaria y de corrupción. Ojo, se persiguió a la corrupción, pero no se ha desmontado el proceso sobre el que el país sobre el que descansaba la corrupción, los métodos sobre los que descansaba la corrupción, no se han desmontado porque le han sido útiles a otros. Alan García engordó a la SUNAT, soltó a los narcoindultos. Toledo, Ecoteva, corrupción, no subió los impuestos. Kuczynski tiene el descaro de presentarse cuando él fue ministro de Economía, igual aumentó, nos puso el ITF. Guzmán, viceministro de Pymes de este gobierno, que la gente lo escuche bien, viceministro de Pymes del gobierno de Ollantumala y viceministro de la Secretaría de Consejo de Ministros del gobierno de Ollantumala. Tapadito por ahí. Nosotros lo que hemos dicho es, no pertenecemos, no estamos ligados con ellos, no hemos tenido un gobierno nacional, sí tenemos un gobierno municipal exitoso y podemos presentar los logros de este gobierno municipal. Pero ¿qué proponer? Somos los primeros en proponer que este modelo económico se acabó y hay que buscar reinventar nuestro Estado, reinventar nuestro gobierno. La SUNAT es considerada por las grandes mayorías una cuña para poder sacar adelante sus empresas. Generalmente, como ya lo has manifestado anteriormente, está persiguiendo a los pequeños cuando a los grandes muchas veces no los toca. Hay grandes empresas, grandes transnacionales que deben millones de dólares al fisco peruano y la SUNAT no hace nada por recaudar esos fondos que han sido por evasión tributaria o por elusión. Sin embargo, a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas están siendo agobiadas constantemente por esta entidad. Los impuestos son también considerados un poco altos, van a ser bajados en un eventual gobierno de solidaridad nacional. ¿A cuánto debería en todo caso estar actualmente el IGB y qué se hará con la SUNAT? Comencemos explicando un tema, ¿no? La SUNAT es la administración tributaria.
La SUNAT trabaja para el MEF. El que define la política tributaria, fiscal, es el MEF. Es decir, en términos comparativos, el MEF es el jefe y manda así a sus chacales, ¿no es cierto? O sea, yo digo que el MEF es el patrón del mal y la SUNAT es el chili, pues, ¿no es cierto? Le mandan la moto y nos ejecuta. Para tenerlo claro, porque hay gente que me dice, oye, no hay que maltratar a la SUNAT. Yo he trabajado en la SUNAT. Yo trabajé en la Oficina de Atención al Contribuyente cuando era un joven. Otra SUNAT, que era la entidad más prestigiosa del Estado, después del país, después de la Iglesia. Hoy la gente le menciona SUNAT y la gente está harta y cansada. Yo perseguí cristianos, ¿no es cierto? Y ahora me arrepentí como Saulo, por eso me he dedicado hace 10 años a promover a la pequeña y mediana empresa en todo nuestro país, porque he visitado todo nuestro país. ¿Qué hacer? Número 1, hay que hacer una reingeniería de la SUNAT. ¿Qué significa eso? Hay que cambiar su forma de gobierno. No tiene que tener un directorio donde tenga participación las entidades de la pequeña empresa y de la empresa, para que puedan dar sus posiciones. Número 2, hay que informatizarla más. Eso es un trabajo que se está haciendo, pero se cometen errores, ¿no? Ahora, después, a todos los contribuyentes nos hicieron sacar la quinta factura, ¿no? La factura adicional, que no nos ha servido para nada, y la gente ha terminado perdiendo dinero en imprimir esas facturas. Pero lo más importante es el régimen de detracciones. A uno, la SUNAT le quita dinero, liquidez de tu empresa, se lo lleva, lo pone en una cuenta en el Banco de la Nación. Tú le dices, oye, pero yo quiero que me lo ponga en mi cuenta, de mi banco, o en mi banco, para que me intereses. No, te lo confiscan, se lo llevan al Banco de la Nación, no te dan intereses por esa plata, no la puedes tocar, no la puedes sacar para... Pero las detracciones son para pagar justamente los impuestos, o sea, es parte del 18% que el cliente tiene que depositar, sí, claro, por adelantado, pero si yo tengo al Banco de la Nación. Pero si yo tengo el monto superior y yo necesito, por ejemplo, dinero para... Pues yo le digo a la SUNAT, oiga, ahí en mi cuenta del Banco de la Nación tengo esta plata. Acá tengo 8, le debo a usted 10 de impuestos. 8 que tengo y 2 de allá. ¿Tú crees que la SUNAT te los da a los 2? No. Te dice, no, esa cuenta yo la tengo. Y solamente la puedes tocar 2 veces al año. Ahora 3, creo. Entonces, es un dinero inmovilizado. En ninguna parte del mundo, la SUNAT se ha ido por todo el mundo vendiendo su modelo de detracciones. ¿Sabes cuántos países se lo ha comprado? Ninguno. Porque los países le dicen, ¿cómo es posible que ustedes le quiten el dinero a alguien que lo va a hacer producir? Yo con ese dinero lo convierto en el doble en un año. Entonces, es una práctica con la que le estamos quitando el poco capital que tiene. La gran empresa sí va a tener otros capitales, pues. Es una práctica perversa, igual que el régimen de percepciones que se hizo para sectores de evasión. Pero adicionalmente a eso, el cobro se cobra de tu cuenta. Pero si tú le debes 100 a la SUNAT se cobra de tu cuenta, de un proveedor, de otro proveedor, se cobra 600 para asegurarse. Entonces tú te vas donde tu cliente y el cliente te dice, no te puedo pagar porque le tengo que pagar a la SUNAT. Pero la SUNAT ya le cobró al otro. Y los intereses, se cobró 600. Los intereses tampoco te los devuelve. Son por encima del sistema para cobrar bancario. Rapidito. Para cobrar te cobran rapidísimo. Los intereses son por encima y los intereses cuando ellos devuelven no son así. Entonces eso agota a cualquiera. Por eso es que es la primera entidad a la que nosotros, después de habernos mandado a los políticos, es la primera entidad que los hemos mandado al carajo. Vamos a iniciar una guerra y vamos a transformar esa SUNAT rápidamente. Pero lo más importante es que la SUNAT salga a chambear. No persiga al que ya se formalizó. Salga a buscar la evasión. Muevan su psiqui, levántese de su escritorio. 15.000 trabajadores en la SUNAT. 15.000 trabajadores. Cuando yo estuve en la SUNAT eran 1.500 trabajadores y la presión tributaria no ha aumentado. ¿Qué puede esperar el país, Nano Guerra García, si es elegido uno de los grandazos, de los candidatos grandes que figuran con muchas preferencias electorales en las encuestas? Vamos a vivir el mismo modelo que no nos ha ayudado a cambiar nuestras casas, nuestra refrigeradora, ponernos agua. Vamos a vivir un modelo en el que pocos crecen
vamos a vivir un modelo donde se privilegian y se apoyan a las transnacionales, se les exonera de impuestos, se les perdona, se les pone alfombra roja. Ese modelo lo va a mantener Alan, ya lo hizo, Toledo, Acuña, Guzmán, que ha pertenecido igual y tiene el mismo pensamiento cuando uno lo escucha, Keiko. Nosotros vamos a transformar ese modelo y vamos a hacer un modelo de una economía popular de mercado. Le hemos llamado un capitalismo popular de mercado. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede bajar los impuestos? Sí. Por supuesto que se pueden bajar los impuestos. Podemos bajar el impuesto del IGB en 2 puntos, paulatinamente, pero además exonerar de impuestos a las empresas que recién empiezan, a las chiquitas. Oiga, ¿y de dónde van a salir los recursos entonces para el Estado? El Estado devuelve sus recursos todos los años. Todos los años. Somos incapaces porque tenemos una gestión pésima. Entonces el otro paso es tener buena gestión para no devolver. El Estado nos pide y no puede gastar. Entonces uno dice, oye, pero perdón, ¿por qué me pides plata si ni siquiera la gastas? Entonces hay que mejorar la gestión del gasto y eso hay que hacerlo con gerencia, delegar, tomar previsiones, gastar con objetivos, gastar con medidas y premiar el ahorro, buscar que el Estado también consiga otros ingresos, hacerlo de manera moderna. Para eso se necesita gerencia. Y yo sí te aseguro que nosotros tenemos de sobra gerencia para eso. Ahora, junto con eso, hay que aumentar un poquito el consumo. Por eso nosotros estamos planteando que se suba el sueldo mínimo a 1.000 soles. Para recuperar el mercado interno. El mercado interno rápidamente. Lo que más rápido se mueve son las pymes. Se mueven rápido, son anticíclicas. Entonces vamos a apostar por las pymes y luego comenzaremos a recobrar la confianza, porque en el mundo van a decir, este es un gobierno de verdad que cree en la empresa de todo tipo, grande, pequeña y mediana. No solamente está esperando los precios de los commodities. Están escuchando los tenedores, los propietarios de los bonos de la reforma agraria. A ellos el Estado, el gobierno, les licúa la deuda, valorizándolos de acuerdo a los bonos tipo C de Nueva York, del exterior, del mercado bursátil norteamericano, luego los convierte y bueno, les resulta que la deuda es casi cero. ¿Qué haría un gobierno Solidaridad UPP en el caso de ejercer la primera magistratura de la nación con esta deuda que se tiene a los tenedores de bonos de la reforma agraria? Un gerente, cuando entra a una empresa, tiene que preocuparse de 2 cosas inicialmente: de reducir costos, y hay que ver dónde podemos reducir costos; de 2, de aumentar tus ingresos o de dónde obtienes dinero. Luego te ocuparás de limpiar tus deudas, y yo lo digo con toda transparencia y con claridad, porque nuestro foco inicial debe estar en reactivar nuestras ventas, por así decir, como si fuésemos una empresa, hacer que existan más ingresos. Y para ello, nuestros esfuerzos iniciales van a ser darle a la MIPE más de 5.000 millones de soles para que se reactiven. ¿De dónde lo vamos a sacar? De las cuentas de detracción. Ahí está su plata. 2, vamos a utilizar del Fondo de Estabilización Fiscal por lo menos unos 3.000 millones de los 9.000 millones. ¿Eso para qué? Para construir. ¿Qué hay que construir? Oiga, pero la construcción demora. Hay que terminar de construir 4.000 obras en el Perú, que han sido aprobadas, que ya están, y ahí reactivaremos. Luego hay que comenzar a reducir el déficit de infraestructura, que es muchísimo más grande, estamos hablando de 80.000 millones, pero ahí hay que comenzar a poner la confianza para construir grandes obras. Con esto comenzamos a reactivar la economía. Luego hay que darle eficiencia al gasto, pero también haciendo que sea mucho más rápida la gerencia en el Estado, de manera de que no tengamos que devolver ni un sol cada año y que podamos pedir lo justo. Y con eso esperas a la reactivación que se dé, porque le has bajado los impuestos a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Les hemos subido el sueldo mínimo, pero les hemos bajado los impuestos, le vamos a bajar una serie de otras cargas, y por último esperaremos a que llegue la gran inversión privada.
Luego, ojalá se recuperen los precios de los metales, pero si no se recuperan, tú has estado haciendo las decisiones gerenciales antes. Y después de eso podremos ver orden de inversión de pagos. Si tú me preguntas, yo prefiero invertir primero en elevarle el sueldo a la policía, segundo en elevar nuestra calidad educativa desde el punto de vista de aulas, y tercero en buscar que se incremente el déficit de agua potable que está en un 13 a 14% en nuestro país. Luego, lamentablemente, me pondría a pagar estas deudas. Eso es lo lamentable de la historia de nuestro país. Cuando hemos tenido los recursos, no le hemos pagado a quienes deberíamos pagarle, ¿no es cierto? Le hemos tirado cabeza, como se dice. Pero yo te contesto con toda sinceridad, ese sería mi orden. El agro en el Perú está prácticamente desprotegido. No cuenta con un apoyo directo por parte del Estado. Vemos cómo el día de hoy los agricultores de Pisco han iniciado una paralización porque el agrobanco les está rematando sus propiedades, sus terrenos, porque no han podido pagar justamente los préstamos que han sacado, y esto a consecuencia de los efectos climáticos, a consecuencia del alto costo de producción, no solamente en los fertilizantes, en la semilla, sino también en el insecticida que utilizan. Y el Estado, el gobierno, no ve esta problemática. ¿Qué va a hacer al respecto en un eventual gobierno de la Alianza Solidaria Nacional y UPP? Tanto el agro como otros aspectos han sido tratados siempre de esta manera por los gobiernos. Hacemos cosas efectistas, les llevo el agrobanco, les llevo fertilizantes, les digo que voy a abrirles comercio, y no hacemos lo que se debe hacer. ¿Por qué no hacemos lo que se debe hacer? Porque demora, porque no da rédito político. ¿Qué es lo que hay que hacer en el agro en el Perú? Convertir al agricultor, mejor dicho, al campesino que siembra, en un agricultor emprendedor. Sí se puede hacer rendir parcelas chicas. Está comprobado. En Brasil hay un proyecto extraordinario donde se ha hecho crecer parcelas. Acá nos han hablado, se tienen que asociar, tienen que comprarse porque quieren vendernos el modelo para que tengamos nuevamente grandes latifundios. Hay que apostar por la competitividad del agricultor peruano. Nosotros creemos que sabe sembrar, pero no sabe sembrar con las técnicas que hay hoy en día. Hay que mejorarlos técnicamente, hay que capacitarlos y hacerlos pensar y comportarse como empresarios de sus terrenos. Luego de eso, les das fertilizantes, les das semilla, le das crédito. A ver, si yo a un chico le regalo dinero y no le enseño a usar el dinero, le estoy regalando una deuda. Y eso es lo que ha sucedido con Agrobanco. Les hemos dado préstamos y no les hemos enseñado a manejar el dinero. No los hemos convertido en empresarios del campo. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. En poco tiempo, en poco tiempo. Hay que llevar la sabiduría a la explotación del campo. Y hay un gran ejemplo en el Perú, los yachachis. Los yachachis que han llevado esta sabiduría de cómo sacarle el máximo provecho al terreno. No necesitamos latifundios. Eso es un mito. Y es un mito con el que hay que acabar. De esa manera, no lo vas a hacer al toque, pero vas a tener resultados después. Ese es el nombre de un programa que usted está planteando, ¿no? Exacto. Estamos tomando el nombre de este proyecto, Yachachis, que es un proyecto que comenzó en el Cusco con Carlos Paredes, un proyecto muy exitoso, un ejemplo emprendedor donde él lleva gente del campo que sabe cómo sacarle el máximo provecho a la tierra. Una parcela con un campesino que se convierte en agricultor puede dar 4 o 5 veces más, porque son gente que necesita conocimiento, y hay que llevar el conocimiento al campo, no hay que llevar el populismo al campo, y eso es lo que hemos llevado. Bien, para hablar un poco sobre la inseguridad ciudadana, tenemos también acá junto con nosotros vía enlace telefónico a César Navarro. Él es dirigente del Centro Federado de Periodistas de Tumbes, quien justamente va a hacer algunas preguntas al respecto. Adelante, César. ¿Cómo
está? Muy buenos días. Un saludo para Nano Guerra. Un saludo desde acá, desde la cálida Tumbes, ciudad del eterno verano. Un saludo. Queríamos preguntarle al candidato presidencial sobre la seguridad ciudadana. Nuestra región Tumbes ocupa uno de los más altos índices de inseguridad ciudadana, toda vez que el sicariato y la inseguridad es cosa de todos los días acá, y no sabemos qué puede hacer en este sentido o cuáles son sus planes de gobierno en nuestra región Tumbes sobre este tema, señor Nano. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Un saludo a todo Tumbes, a la gente de ahí. He estado en algunas oportunidades ahí dictando conferencias a los emprendedores locales. El norte peruano se inundó del sicariato, de la inseguridad y la violencia. Y quiero ser bien claro, esto comenzó en Trujillo. Y una de las responsabilidades grandes ahí la tiene quien fue 2 veces alcalde de la ciudad de Trujillo, pues, ¿no es cierto? Y después presidente regional por 6 meses nomás, porque simplemente se hizo elegir para dar el salto. Que con una irresponsabilidad absoluta no hizo nada para combatir el crimen en Trujillo. Yo he estado con el coronel Elidio, ahora alcalde de Trujillo, héroe que combatió a la delincuencia y a la inseguridad en Trujillo y que ha sido elegido por eso. Me dijo: Nano, en todo Trujillo no existía ninguna cámara de seguridad. Este señor Acuña no había comprado ninguna, porque así es, él se habrá ocupado de su universidad como si fuese su chacra. Ayer, cuando lo escuchaba hablar en la entrevista que dio en un programa de televisión, dije, bueno, pues obviamente, ¿qué capacidad de tomar decisiones tendrá? Esto se extendió, yo lo denuncié hace 8 años, no me hacían caso ni en la tele, porque eran mis amigos emprendedores y empresarios lo que me decían, la gente del Porvenir de Trujillo: no estoy pagando impuestos, cupos. Se extendió por todo el norte y ahora en la práctica se ha extendido por toda nuestra costa. ¿Qué hacer? A ver, lo enumero rápidamente. Número 1, hay que retomar la investigación policial, y hay que retomarla desde la escuela policial. Cuando se hizo la Policía Nacional del Perú, abandonamos la investigación que la hacía antes la PIP. Hoy día se debe hacer como especialización, DIRIN, CRIDINCOTE, todas las unidades de investigación que están separadas tienen que juntarse, porque el crimen es uno solo. ¿Por qué están separadas? Porque lo hacen a propósito, para que no exista coordinación. Esa es una decisión de las mafias. Entonces vamos a juntar todo en una central de investigación contra el delito. Esta central de investigación contra el delito va a ser una unidad donde vamos a juntar a todas estas direcciones. Especialización desde la escuela, juntar todo en una central que se dedique a la investigación. Eso es para el crimen organizado. 3, seguimiento. Toda autoridad policial y toda autoridad municipal y toda autoridad en nuestro país que tenga mando y decisión sobre dinero, y esto está amarrado con la corrupción, debe ser seguida. Nosotros debemos pedirle todos los años al general de la policía, al coronel, al comandante, al comisario, al alcalde: ¿qué compró? ¿Dónde está su cuenta? Porque si tú le pides la cuenta nomás, como se hace, lo puede tener bajo el colchón, pues, como el sinvergüenza, el alcalde de Chiclayo, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer un seguimiento a las autoridades. Yo quiero ser autoridad, quiero ser político, pues tengo que tener mis cuentas abiertas, y tiene que haber una unidad que cada 6 meses me pregunta qué compré, qué vendí, mi movimiento de cuentas. ¿Es necesario una reforma total de la policía, de repente de crear un comando de élite, así como se creó en Brasil en los años 70 para justamente intervenir en lugares o en algunas acciones que la policía común no lo realizaba? Hay que tener cuidado. Recordemos que en Brasil esto se convirtió en los famosos escuadrones de la muerte, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer algo parecido a lo que hizo Colombia con el Plan Colombia, y nosotros proponemos el Plan Perú. Pedir afuera a la cooperación internacional $500 millones. Nosotros ponemos 500 y la cooperación internacional 500, porque eso nos va a ayudar a combatir el narcotráfico. Pero ese es el crimen organizado. La policía
hay que reformarla, hay que reformar desde la escuela para que exista investigación, pero además hay que poner la flagrancia del delito en el serenazo. Los serenazos no pueden detener y llevarse a alguien cuando encuentran el delito flagrante. Hay que extender para que el serenazgo pueda tener la posibilidad de detener y también ver de qué manera pueden participar en esto las rondas campesinas, las asociaciones de comerciantes y de empresarios. Y por último, ciencia, tecnología, cámaras, por favor, bloqueadores de celulares. ¿Por qué no hay bloqueadores de celulares en las prisiones? ¿Porque el proceso es engorroso? No, por mafia, corrupción. Cuesta apenas 5 millones de dólares, si no me equivoco, poner un bloqueador. Y desde allí, pagados por nosotros, nos están pidiendo cupos. Y por último, en la calle, para enfrentar el tema de los cupos hay que pedirle participación de los emprendedores que puedan tener cámaras, los mototaxis pueden ser parte del sistema de seguridad, los taxistas también pueden ser parte del sistema de seguridad, todos tenemos que integrarnos. Y lo último, combatir el delito menor, por favor. El chico que roba un celular y no le pasa nada, después va a ser cogotero, después se va a meter en tu jato y después va a secuestrar a tu hija. Entonces, cuando él entra en la universidad del delito, ahí hay que detenerlo. Hay que hacer programas de prevención. Nosotros le hemos llamado los programas de escuela abierta. Ir a los barrios, los policías tienen que estar en los barrios con la gente. Eso no da resultados inmediatos, pues. No da foto. Pues la foto te la da cuando Urresti se iba abajo del Cerro San Come a hacernos la finta. Mientras que el delito seguía avanzando. Todas las semanas nos matan a un emprendedor en el Perú. Y estamos hartos de eso. Y claro, las políticas de prevención incluso tendrán que ir más allá con el cambio de la distribución del ingreso, porque ahí está la raíz de todo el problema. Estamos con Carlos Sanabria Angulo, presidente del Centro Federado de Periodistas de Arequipa. Nos vamos hasta la Ciudad Blanca. Muy buenas tardes, Carlos. Aquí te ponemos con el candidato presidencial por Rápido. Solidaridad Nacional, UPP, y estamos tratando ya de enlazar contigo. La pregunta es, ¿qué hacer con la crisis hídrica, la falta de agua que hay en el país? La respuesta es de Nano Guerra García y Carlos Sanabria en la pregunta. Buenas tardes, Carlos. Candidato Nano Guerra. Específicamente es eso, el sur del país, toda Arequipa, enfrenta una crisis hídrica. Desde fines de octubre no hay lluvias, se ha sumado a este estrés hídrico el fenómeno del Niño, y ahora enfrentamos estos problemas. Se habla de la siembra de agua, pero también del conflicto que se ha generado por el uso del agua por parte de las mineras, en el caso de Arequipa, Cerro Verde, y en el caso de Moquegua y Tacna, la Sauer. ¿Qué alternativa se podría dar a este problema en un eventual gobierno de Solidaridad Nacional encabezado por Nano Guerra? Bien, muchísimas gracias, Carlos. El estrés hídrico, que es una combinación entre sequedad y sequía, que es algo además muy complicado, sobre todo para algunas plantas, para animales, y también para el agua que necesitamos como agua potable, es consecuencia no solamente del calentamiento, más del calentamiento global que del efecto de grandes mineras que puedan utilizar grandes cantidades de agua. Una salida son los reservorios, no solamente reservorios grandes, sino reservorios medianos. Sin embargo, yo precisamente en Arequipa hice contacto con un joven inventor que me ha presentado un proyecto que me parece extraordinario. Se lo he dado a consultar a varios técnicos y se trata de usar el agua del mar. El agua del mar no solamente para producir agua, desalinizarla, sino para mover turbinas, para generar vapor de agua, para utilizarlo para energía, para poder alimentar ganado, y junto con el ganado poder tener el combustible del ganado, y creo que sería un círculo virtuoso. Es un proyecto que en términos de costos podría ser muchísimo menor al de los reservorios, por lo menos una cuarta parte de construir reservorios, y es un proyecto que creo que se podría instalar en toda la costa de nuestro país.
el agua conseguida y la energía conseguida serviría para la minería, para la agricultura, para energía y para agua potable. Es por ahí donde yo estoy investigando directamente. Es un proyecto que me ha gustado muchísimo y lo estoy yo viendo directo. No está incluido a detalle en el plan de gobierno, pero es un as bajo la manga que tenemos. Bien, tenemos una infinidad de temas que abordar. Uno de ellos también es la política exterior que se va a desarrollar pues en el gobierno o en el eventual gobierno que usted presida. ¿Cuáles serían los puntos básicos en los cuales se estaría tratando principalmente el actual problema que tenemos con Chile con referencia al triángulo limítrofe en el sur del país? Yo quiero ser bien claro aquí. Uno es candidato. Y un candidato lo primero que tiene que entender, si sabe algo de política internacional y si quiere ser un estadista, es darse cuenta que quien dirige la política exterior de un país es el presidente de la República. No es el Consejo de Ministros. Está señalado por la Constitución. El presidente de la República. Y mientras tengamos al presidente Ollanta-Humala, tendremos que seguir sus lineamientos. Ningún candidato puede estar aconsejando, puede estar criticando. Este es un tema de política exterior en el que tenemos que estar todos unidos, y hablar de más puede traerle cualquier problema o algún problema a nuestro presidente de la República, nos guste o no nos guste, será hasta el 28 de julio. Allí uno puede señalar e indicar cuáles serán las estrategias a seguir, pero la política la define el presidente de la República. Sí puedo adelantar e indicar que en nuestros lineamientos de política internacional queremos continuar con los temas de Mercosur, queremos continuar con todo lo que es la Alianza del Pacífico y queremos ver la integración sobre todo con el Asia, que son los puntos más importantes. Y en relaciones bilaterales, a mí personalmente me gustaría mucho integrarnos más hacia Brasil para poder tener una salida al Atlántico. La salida al Atlántico del Perú es un tema estratégico que no lo hemos visto. Nunca nos dejaron relacionarnos bien con el Brasil y debiéramos hacerlo para poder pues plantearnos un eje bioceánico. Y el único país que tiene la gran posibilidad de plantearse un eje bioceánico es el Perú con Brasil. Son los únicos dos países que pueden hacerlo. Bien, tenemos acá en la línea a Fermín Díaz desde Piura, quien justamente va a tocar uno de los puntos muy importantes que es la descentralización. Sobre el tema de la descentralización, la segunda población de Lima, el departamento más poblado, pero aún así tenemos pocos distritos de estas provincias, lo que ha centrado que la riqueza permanece la rica, y esto por supuesto la riqueza no ha hecho la inversión que esperaba la población. ¿Cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su política para la descentralización, creación de distritos y provincias a nivel nacional? Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, porque me da la oportunidad de explicar otra gran diferencia de Solidaridad Nacional y de la propuesta solidaria y emprendedora que tenemos. Así como queremos de alguna manera descentralizar la economía y que no dependa de 4, 5, 6 grandes empresas que son prácticamente las que han disfrutado este crecimiento, y queremos tener un país de muchos propietarios, queremos un país de muchos propietarios, sobre todo fuera de Lima. Yo soy hijo de una familia provinciana, mi familia viene de Cajamarca, del pueblo de Jesús. Los provincianos somos los que hemos generado la riqueza de Lima, y ahora estaremos en la posibilidad de devolver esa riqueza a todo nuestro país. Somos la única organización que propone aumentar el porcentaje del canon para las regiones. No aumentar para sacarle más a las empresas, tranquilas, sino que Lima se quede con menos.
Hoy día Lima se queda con el 60% y el 40% va a las regiones. Nosotros vamos a darle 10% más a las regiones, pero para que sean invertidos en proyectos productivos. Yo no quiero que los invierta el presidente de la región en su monumento a la quinoa y en lo que se le ocurra, sino proyectos productivos, emprendimientos. 2, somos la única organización que está proponiendo que se incremente el IPM, el impuesto de las promociones municipales. Un punto más de 2 a 3, es un aumento del 35%, para que los municipios puedan ejecutar. Pero vamos a también buscar que los recursos del canon no se queden en los municipios. Descentralizar es darle el dinero a las organizaciones. Yo le quiero quitar el dinero a los políticos. Quiero darle el dinero a las APAFAS, a las juntas de regantes, a las asociaciones de comerciantes. El pueblo sabe cómo gastar el dinero y sabe cómo presentar los proyectos, como se han hecho con los fondos mineros. ¿Y cómo sería cuál sería la modalidad justamente de este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de programas, de darle directamente a la población? Es una modalidad muy exitosa. Es una modalidad que le enseñaron las empresas mineras cuando decidieron ellos mismos dar sus fondos en Canadá, por ejemplo, de contravalor, sí. Y también sus fondos directos. La comunidad presenta un proyecto, el Estado lo ve, lo chequea y se lo entrega. Y luego ellos tienen que entregar informes periódicos. De la misma manera como se han hecho algunos otros proyectos. Lo que pasa es que los proyectos comenzaron a hacerse engorrosos y se llamaron las unidades ejecutoras, ¿no es cierto? No es unidad ejecutora, son entidades que existen y que dicen: quiero arreglar este colegio, quiero mejorar mi mercado, quiero construir acá. En algunos de estos proyectos podría participar también la empresa privada, de manera que ellos ayuden y pueden haber una descarga de impuestos. Esto ha sido hecho con mucho éxito. Sí. ¿Qué hacer con Conga y Tía María, que, bueno, están ahí, ¿no? Y no se sabe qué es lo que qué es lo que sucederá con ellos en un próximo gobierno a partir del 28 de julio. Conga y Tía María están allí, estuvieron allí, estuvieron siempre. Fueron proyectos que hace más de 10 o 15 años se conocía que podían dar. Y el irresponsable ha sido nuestro Estado, gobierno, los que nos gobernaron, que debieron de decir: a ver, esto se va a concesionar, los minerales van a subir, voy a ir a hablar con la población, voy a trabajar, voy a explicarles los beneficios, voy a escucharlos, voy a ver a los que están en contra, voy a encontrar soluciones. Pero cuando a ti estás en tu casa y viene alguien y te dice: este es el nuevo dueño de la casa, porque ya es la concesionaria, esa es la irresponsabilidad de Alan García, de Toledo, del gobierno de Ollantumala. No se trata de, ¿sabe qué? Te doy una concesión y me olvido. No, el Estado tiene que trabajar. Igual es con proyectos, con temas tan complicados como el aborto. Se dice: ya, el aborto, que la chica aborte y ya, abortó. ¿Se solucionó el problema? No, pues no se solucionó el problema, porque esa chica tiene un trauma, ¿no es cierto? Porque cuáles son las causas que han hecho que esto suceda. Entonces hay que analizar las causas por las que se han opuesto a Conga y a Tía María. Y allí vamos a encontrar que en el siglo XXI no podemos hacer política solamente pensando en lo económico. Hay muchos intereses más. Hay el agricultor que quiere quedarse con su ganado ahí y no quiere minería. Y habrá que escucharlo. Y hay el total antiminero, que es un activista que no quiere. Y habrán los comerciantes de la pequeña empresa que dirán: quiero que venga. Esa es la labor de un presidente. Un presidente está para chambear, para irse a todos los sitios a hablar y decir: acá va a haber crecimiento, a convencer a la gente. Lo que pasa es que tenemos presidentes que son elegidos y al día siguiente siguen haciendo política. Y yo al día siguiente de ser elegido empezaré a hacer gestión, porque eso soy, un gerente. Y eso es algo que también he aprendido de Lucho Castañeda. Gerencia, cállate y ten resultados. ¿Va a implementar más adecuadamente justamente la unidad de prevención de conflictos que está manejado por la PCM? Nosotros vamos a hacer un consejo que vea el tema de descentralización. La unidad de prevención de conflictos es
es un trabajo, estuvo ahí Vladimiro Guaroc, si no me equivoco, ¿no es cierto? Hay que preguntarle a Keiko qué hizo Vladimiro Guaroc, ahí su candidato a la vicepresidencia. No, ese es el enfoque. El enfoque no es conflictos. El igual que para lograr el progreso, el enfoque no es combatir la riqueza, no es combatir la pobreza, perdón, sino luchar por la riqueza. Iguales. Hay que estar allí. Los conflictos no se resuelven desde una oficina de la PCM en Miraflores junto al Tanta. No se resuelve. Se resuelve trabajando en las zonas, escuchando a todos. Y además se resuelven cuando tienes la audacia de proponer que las comunidades puedan ser propietarias de sus terrenos. ¿Quién ha propuesto eso? Pregúntenle a Guzmán, a Keiko, a Acuña, y no dicen nada. ¿Por qué no pueden negociar? ¿Por qué no pueden conversar directamente con la empresa? ¿Por qué no pueden ser propietarios? Si Nano Guerra apuesta por el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, del conocimiento, de la productividad, ¿quién lo acompaña, lo acompañaría en un supuesto Consejo de Ministros, vocero de la comunidad científica? ¿Qué personaje de la ciencia, tipo Modesto Montoya, en fin, tantos científicos, gente que ha abogado y nunca ha sido escuchado, ¿no? Lo tenemos a Modesto Montoya siendo muchas veces un asiento para los científicos y tecnológicos, los investigadores en el Consejo de Ministros para velar porque haya ciencia y tecnología. ¿Quién de esta gente podría estar acompañando un posible gobierno de Nano Guerra? Así es, estamos acá en la línea también para que pueda responder en conjunto a Gladys Ortega desde Chimbote. Adelante, Gladys. Gladys. Bueno, voy respondiendo el tema de la ciencia y tecnología. Acá, al margen de ministerios, nosotros sí estamos proponiendo que exista un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos que aumentar el presupuesto de CIT en nuestro país, que hoy está en 0.3, quisiéramos llegar a 1.5. Quisiéramos repatriar a nuestros científicos. Yo sueño con un país que tenga más físicos, más matemáticos, cuando un chico que quiera ser matemático pueda ser acogido por el Estado y decirle, tranquilo, te vamos a pagar tus estudios porque queremos que te quedes acá con nosotros. No es posible que tengamos 20 menos, o sea, Chile tiene 20 veces más físicos que el Perú. En Argentina han repatriado, eso fue algo que hizo bien el gobierno de la Kirchner, pocas cosas, pero esto lo hizo bien, repatrió. Y aquí hay fuga de talentos. En el tema científico, yo tengo una suerte, yo soy hijo de un científico peruano, Roger Guerra García. Mi padre ha sido presidente de la Academia Nacional de Ciencia, fue primer presidente con CITEC, y te aseguro que ahí tendré un consejo muy directo y lo tengo de manera permanente. Conozco también a gente cercana, podría mencionarte al doctor Gustavo González, por ejemplo, que es un hombre extraordinario, al que conozco precisamente a través de mi padre, Ronald Woodman, gente de primera. Y yo tengo una vocación por la ciencia y la tecnología, una vocación clara desde chico, de mi formación, y vamos a tener muy presente el subir en un 0.3 cada año la inversión en CIT. Bien, estamos ya con Gladys. Gladys, adelante. Sí, muy buenas tardes, señor Nano Guerra. Mi pregunta era concreta. Usted al comienzo de la entrevista hablaba del tema de la SUNAT y, por ejemplo, nosotros aquí en Chimbote, que somos un puerto eminentemente pesquero, estamos pasando graves momentos. Por ejemplo, por el tema del fenómeno de niña no tenemos pesca y obviamente nuestras embarcaciones tienen que irse a otro lado a buscar pesca para que de esta forma la población pueda subsistir. Pero lo grave aquí es también que la mayoría de empresas pesqueras que deberían tributar en Chimbote no lo hacen, la mayoría tributan en Lima y por eso también afecta la economía nuestra. Esta también sería mi pregunta principal. Y también otra cosa, en el caso del partido al cual usted está representando, creo que Solidaridad Nacional tiene una deuda con Chimbote. ¿Por qué? Porque simplemente en la elección pasada fue Heriberto Benítez el que salió de las filas de Solidaridad Nacional y obviamente
ha pasado toda esta etapa de terror y en el caso de la centralista y la corrupción. Y en todo caso me gustaría su opinión sobre ese tema y acá en Chimbote ustedes como Solidaridad Nacional, ¿por qué no llevan candidatos? Bien, muchísimas gracias. La lista de Solidaridad Nacional yo la he terminado de revisar porque es un proceso eleccionario en el que yo no intervengo, yo no soy miembro de Solidaridad Nacional ni de UPP, pero sí te aseguro que estamos llevando gente bastante honesta. Este fin de semana se terminan de revisar todos los perfiles de la gente y yo creo que tú tienes razón, hay una gran deuda con Chimbote por haber tenido pues a alguien como Heriberto Benítez, y yo mismo me voy a encargar de ver personalmente que podamos resarcir esa deuda. Eso sucede en política cuando se toman decisiones equivocadas, no eran decisiones que correspondían a mi instancia porque no era ni miembro de Solidaridad antes ni soy ahora. En el tema tributario es difícil lograr que una empresa se inscriba en una zona si es una empresa pesquera grande que atraviesa todo el litoral. Lo que sí te puedo responder es respecto a los momentos de crisis. Necesitamos una administración tributaria que comprenda con inteligencia cuando hay situaciones complicadas. Por ejemplo, si va a haber niño, va a haber morosidad y la SUNAT tiene que tener flexibilidad para eso y necesitamos normas. Si hay un terremoto, después del terremoto de Pisco, la SUNAT se dedicó a cerrar negocios porque no podían pagar, pues. Es que como parece hay que ser bien tarado para no darse cuenta que no te puede pagar porque se le cayó todo, ¿no es cierto? Entonces eso es sentido común y eso muchas veces es algo que falta en nuestra administración pública. Yo quiero ponerle mucho sentido común, mucha gerencia en nuestra administración pública, en SUNAT, en los ministerios. Hay gente extraordinaria que está apagada porque no tienen iniciativa, porque se pelotean un papel por no tener responsabilidades. Yo he pasado por la administración pública, yo he estado en la administración pública y eso también nos debe hacer llevar a revalorar el trabajo de muchos de nuestros servidores, a los cuales hay que convertirlos en intraemprendedores. ¿Cómo llegó Nano Guerra García al Diario Oficial del Peruano? Cuando yo tenía 25 años, estaba terminando en la Universidad Católica, a mí siempre me gustó el periodismo. Hace un momento comenté que yo he colaborado con el diario Marca, en el diario El Observador, en la universidad tenía una revista, un periódico mural, y un amigo me pasó la voz para llegar al proyecto del Diario El Peruano. Yo en esa época, era militante de izquierda socialista, con Enrique Bernales, Fernando Sánchez Albavera, mi partido el PSR con Leonidas Rodríguez Figueroa, y fuimos parte de quienes apoyamos el primer gabinete de Alberto Fujimori. Recordemos que en el gabinete estuvo Gloria Helfer, Carlos Amati León, Fernando Sánchez Albavera, y me pasaron la voz para colaborar en este proyecto, y fue así que entré. Me gustó mucho, porque creo que hicimos un proyecto de una calidad periodística muy diferente. Abrimos las páginas, sacamos un suplemento cada día. Teníamos un día un suplemento de ciencia y tecnología, otro de cultura, teníamos dedicado a la ecología, teníamos una página editorial abierta y plural. Eso comenzó a cambiar, cierto, a partir del año 92. Después del golpe se comenzaron a apretar las cosas, y yo me mantuve porque me interesaba y me gustaba ese proyecto. Creo que a la distancia de los años debí de alejarme, pero entonces tenía 28 años y decía, este es el proyecto al que me he dedicado, en el que escribió muchísima gente. Julio Guzmán ha sido subeditor de la página de economía también del Diario El Peruano, y tuve muchísimos colaboradores ahí. Hay mucha gente que ahora dice, no, pero no fue un cargo político. Yo comencé como segundo de la página editorial y conocí, aprovechando que estamos acá en la Federación, conocí a gente extraordinaria. Conocí a don Willy Pinto Gamboa, extraordinario periodista, amigo del cual aprendí muchísimo. Él me enseñó a escribir editoriales. A don Raúl Semizo, gran diagramador, diseñador de periódicos. A Tomochi Sumida, brasilero, japonés, que nos enseñó también los temas de edición gráfica.
y a tantos amigos que con los cuales pasamos por esas páginas, y yo recuerdo con mucho agrado mis años en El Peruano. Era una redacción, porque juntamos a La Crónica y El Peruano, y era una redacción de las que ya no existen, pues, ¿no? Las que ustedes habrán vivido, la redacción con olor a cigarro y las máquinas, las Remington viejas, y después nos íbamos a chelear cuando cerrábamos la redacción, pero eso no lo voy a contar. Bien, con respecto a la libertad de expresión, que es justamente uno de los principales pilares que sostiene la democracia y uno de los principales fundamentos por los cuales se sustenta la libertad de expresión, ¿cuáles van a ser las políticas que va a emplear su eventual gobierno para el fortalecimiento justamente de estas libertades? Y sobre todo también, ¿cuál va a ser la participación que va a tener con respecto al fortalecimiento de los gremios sindicales? Porque es muy importante tener organizaciones de base debidamente fortalecidas para que a través de estas organizaciones haya una mejor fiscalización del gobierno, una mejor ejecución de las obras, y que justamente sean el nexo, el eslabón que debe haber entre la población y el gobierno. Respecto a libertad de expresión, comunicación irrestricta, yo creo que ahí el gobierno no debe meterse. Sí debe meterse en ver los conflictos de interés que pueden haber entre acciones políticas y empresariales. Sí tenemos que también meter, por ejemplo, a mí no me parece que un congresista tenga un programa de televisión. ¿Para qué le pagamos? ¿No es cierto? O sea, el señor Reyero tiene su programa y él dice, bueno, no me pagan. No, yo le estoy pagando para que sea congresista, porque ese canal tiene auspiciadores y ahí hay un conflicto. Igual lo diría con mi amigo Alberto Bingolea, al que aprecio, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? El señor Gagó también tenía su mini programa, entonces ya comenzamos a desnaturalizar. Allí yo creo que los gremios tienen que ser muy firmes, los gremios empresariales, los gremios periodísticos, porque allí se entra en el conflicto. En el conflicto era, mira mi caso, he tenido 10 años mi programa de televisión Somos Empresa, y he dejado de salir en el aire el 31 de diciembre, y dejé el programa, dejé las acciones de la empresa con la que sacaba el programa, porque dije, yo no puedo, yo podría como privado tener mi programa, pero dije, no me parece correcto, porque yo tenía un programa de animar a emprendedores y no voy a mezclar ese tema con mi decisión de hacer política. En el tema en que las poblaciones participen de ver y chequear las obras y lo que se hace, nosotros tenemos que devolverle el poder a la ciudadanía. En Estados Unidos esta corriente se llama el comunitarismo, no es comunismo, no se me asusten. El comunitarismo es que las comunidades puedan ver toda la gestión. Las compras públicas tienen que ser abiertas, totalmente abiertas, todas, en un sistema. Tú entras y sabes hasta cómo se compró ese alfiler. 2, todo tipo de ingresos, compras de los funcionarios públicos, así sea para comprarse un terreno para irse con su familia, tienen que ser transparentes y abiertas. Y tenemos que darle el control del gobierno a los ciudadanos. Los ciudadanos hemos ido perdiendo el control del gobierno a lo largo de los años. Esto no es un tema de este gobierno, este es un tema de que cuando se diseñó este gobierno, este modelo de gobierno se diseñó en la época de Leguía, y de ahí no lo hemos reinventado, y lo que se hizo fue un modelo de gobierno para controlar el dinero y que el dinero no se pueda mover, y después pasamos a rediseñarlo un poquito en el gobierno de Fujimori, pero se hizo para tener un gobierno que pueda utilizar el dinero y los hilos del poder para hacer el populismo. ¿Y qué hacer? Esas dos cosas hay que desmontarlas y hay que hacer una reingeniería del gobierno. ¿Qué hacer con el copamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial, de instituciones importantes en el país por parte de grupos mafiosos? Bueno, aparecen como políticos y hasta como candidatos presidenciales, ¿no? Pero hay un copamiento que viene, pues, justamente han utilizado la Casa de Gobierno para copar instituciones, ¿no? ¿Qué haría con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, o una reforma, una autorreforma del Poder Judicial? El Poder Judicial es otro poder,
Claro. Uno en el Ejecutivo, porque hay candidatos que dicen voy a reformar el Poder Judicial. No sean falsos, pues, o sea, digan lo que se puede hacer. En 5 años no puedes enfrentar 3 reformas. Yo voy a enfrentar la reforma del Ejecutivo. Pero no hay un copamiento. Pero sí se pueden hacer cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? 1, señalar, no es posible que el 45% de los jueces en el Perú sean provisionales. 1. 2, no trabajan a tiempo completo. Les pagamos, ándate a un juzgado a las 2 de la tarde. Se fueron a almorzar, no regresan, dejaron sus sacos. Y son los secretarios los que manejan prácticamente todo. 3, docencia. No pueden hacer docencia, porque ahí es donde vienen los intereses. A ver, ¿cuántos jueces son profesores de la César Vallejo? ¿Qué cree, que le van a hacer algo a Chato? Nada, pues, si le paga. Entonces, la función de la magistratura es una función a tiempo completo, más tiempo para que salgan de expedientes, chambeen más y no pueden trabajar en nada, ni de docencia, nada, ni escribir, no, señor. Ahora, pero adicionalmente a eso, junto con esto, hay que informatizar el Poder Judicial, y eso sí se pueden poner y dar los recursos para esto. Pero, junto con el nombramiento, el tiempo de los jueces, hay que impedir. No puede ser juez nadie que haya defendido a narcotraficantes y a gente que ha tenido corrupción con el Estado. No entrarán. O y que eso haya es sido una un militante de un partido político también. Ahí podríamos verlo, pero a mí me gustaría... No hay un conflicto de intereses. Sí, a mí me yo gustaría veo el que caso no de lo sea. Coteva, por ejemplo. Sí, a mí me gustaría que no lo sea y que no hayan sido militantes. Podemos extenderlo para aquel que quiera seguir la carrera de la magistratura y que ser juez, piense, pues, entonces no milite, no defienda a narcos, no defiendas corruptos y vas a poder entrar en la carrera. Bien, la salud es un tema bastante terrible acá en el país. Existen 30 millones de peruanos que prácticamente en su gran mayoría no pueden acceder a la asistencia médica y mucho menos a un seguro social, ¿no? Esto porque para tener seguro social hay que ser una persona, un trabajador dependiente de una empresa formal. La gran mayoría están en empresas informales o están en sus propias empresas autogeneradas, que son empresas familiares, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se va a reformar todo este sistema para que puedan acceder todos y sobre todo algo muy importante que es la alimentación? Si hay enfermedades, porque no hay una muy buena alimentación. A ver, son 2 temas, separémoslo. El tema de administración de la salud. Nosotros proponemos subir el gasto en salud, que está ahora en 3.1, más o menos a un 6%, al igual que la educación. Son los 2 temas donde queremos hacer ese salto. Hay que lograr un sistema integrado de salud, que significa que se integra inclusive la salud privada en lo que es atención de emergencias. Nadie en el Perú puede ser expulsado de una emergencia ni tratado. Todos tienen que ser tratados. Eso es para todo el tema de emergencia. En el tema de medicamentos, cada vez son menos empresas las que concursan por medicamentos y vamos a abrir ese concurso para que puedan participar otras empresas peruanas y también del extranjero. Vamos a buscar que se hagan compras de bolsas de productos con otros países andinos. El dolor de cabeza es igual acá que en Ecuador. Entonces las aspirinas las podemos comprar en más cantidad, eso va a abaratar precios. Vamos a pedir que las farmacias vendan los genéricos. La compra de medicamentos, uno se va a salud o a un hospital y te dicen no hay. No hay, pues. Y como no hay, ¿quién se gana? La farmacia. Entonces, ¿quién le está enviando los clientes a la farmacia? Nosotros. Entonces ellos van a tener que tener un sistema y se puede hacer con un apoyo logístico. Hoy hay una muy buena app privada que se llama Silog, que distribuye los medicamentos de e-salud con mucho éxito. Entonces hay que exigirle a las farmacias que tengan medicamentos a bajos precios y genéricos. Y si no los quieren poner,
le pondremos su cadena de boticas. Producir genéricos será una opción si es que los laboratorios no nos dan precios más competitivos. Pero ¿cómo enfrentar a esas grandes empresas farmacéuticas? Yo te dije dos cosas, le dices, yo pongo mi cadena y pongo mi fabricación. Tenemos la capacidad para poder fabricar genéricos. Y si no, te traigo la competencia de afuera. Vas a ver, eso se hace en las primeras semanas. Lo haces rápidamente. No se va a jugar con la salud de nuestro país. Pero además hay que hacer otro tema. Hay que buscar que la atención en el barrio la puedan hacer los médicos en los barrios. Y que sea la primera parte. A ver, una señora se desespera, su hijo tiene una diarrea. No tiene por qué ir a congestionar el Hospital María Auxiliadora, donde no tenemos cómo poder atenderlo. Entonces, debe ir a tratarse con el médico del barrio, al que le daremos la posibilidad de que se integre al sistema de los hospitales y del sistema de salud y que pueda tener un ingreso adicional con eso. Y por último, equipamiento de hospitales. Ahí ha habido muchísimo robo. El tema es la corrupción. Igual, seguridad, no es seguridad, señora. La seguridad es un síntoma de la corrupción. No es salud, es un síntoma de la corrupción. Tenemos dos grandes problemas: corrupción y un modelo económico para pocos. Esos son los dos temas en los que hay que centrarse. Y hay que entrar con exterminador, con fumigador, con lo que se pueda. Se quiere hipotecar al país a tratados internacionales que, entre otras cosas, elevarían los precios de los medicamentos. Sí, hay que revisar esos tratados, hay que ver qué cosas se han puesto ahí. Lo que sabemos que se han firmado entre gallos y medianoche, y hay que pues ser enérgicos en este tema y hacer una revisión, claro. Sí, la jubilación es una gran necesidad en el país. ¿Está usted de acuerdo con devolver un gran porcentaje de el fondo de pensiones administrado por el sector privado para que el trabajador tenga la libertad de poder disponerlos? Quisiera completar la intervención anterior porque me faltaba en el tema de seguridad. Es decir, tú me comentaste que hay un gran porcentaje de la población que no tiene seguro. Yo donde voy le pregunto, ambulante, ¿tiene seguro? No. Es una señora que tiene 20 años vendiendo anticuchos. Taxista, mototaxista, gafitero, constructor. Hay que incorporarlos a un sistema que puede ser de previsión de salud y puede ser también un sistema de pensiones. De esa manera ayudamos a la formalidad. Decimos que se formalicen y de tus impuestos que me pagas yo te voy a separar un porcentaje que va a ser tu fondito. Si tú quieres hacer un aporte voluntario, también. Entonces, ese es un incentivo pues a tributar y es un incentivo a tener un fondo. Los sistemas previsionales. Yo aprendí siempre que los mercados más imperfectos son los mercados de pocos y con grandes barreras de entrada. Es decir, haces un mercado para 4 y ya no pueden entrar más. Y cuando pasa eso, entre los 4 se ponen de acuerdo y listo. Y eso es lo que ha pasado con nuestro mercado de AFPs. Es un mercado imperfecto, con muchas barreras de entrada, y hay que ponerles a competir. Ojalá puedan entrar otros sistemas de pensiones. Ojalá podamos hacer que los bancos puedan entrar a competir también ahí, y algunas cajas, como es en todos los países del mundo, caja de pensiones, de agrupaciones de trabajadores, etc. Combinándolo con estos sistemas, con este incentivo al ahorro voluntario y al descuento por el impuesto. Disponer de sus ahorros. A ver, ¿uno ahorra para qué? Uno ahorra para disponerlo pues en su vejez. Entonces, dicen, lo que pasa es que si todos retiran, va a causarse un desequilibrio en los ingresos de las AFP y en la estabilidad. Tenemos que caminar hacia un modelo en el que no tenemos que hacer ahorro obligatorio. Deberíamos caminar hacia el ahorro voluntario, como es en otras partes del mundo. Los peruanos ya hemos avanzado. Estamos más de 25 años con este sistema y comenzaremos a aprender a ahorrar. Pero también los peruanos somos emprendedores y queremos invertir. Entonces, alguien que tiene 2 años fuera de chamba, queremos que pueda usar sus fondos. Alguien que alcanzó la jubilación puede optar también por eso, y el Estado le va a enseñar también a
a hacer? Un señor de 62 años quiere hacer una empresa, el Estado le tiene que enseñar a hacer empresa y le debe dar incentivos para que pueda invertir y le debe dar incentivos para que no pague impuestos porque son empresas de jubilados. Yo sí creemos que debiera haber una disposición. También las AFPs deben asegurar una rentabilidad mínima. Lo que las AFPs ahora dicen es, si hay problema acá, yo me aseguro mi rentabilidad. Pero la tuya no sea. No. Hay que decirle la verdad. Usted, para que sea una AFP en mi país, tiene que por lo menos darme 20% más del sueldo mínimo vital a la persona que se retire. Si no, vayas a otra parte a hacer negocio. Entonces, ¿qué hago? Imaginación, pues. Tienes que saber en qué inviertes tu dinero, tienes que mover más, tienes que entrar en negocios colaterales, de repente las AFP pueden ofrecer otros tipos de seguros que compitan. Pero sí creo que debe haber libre disponibilidad del dinero y también disponibilidad si te has quedado sin trabajo más de 2 años. ¿Qué hacer con la concentración de medios? Vivimos en un país donde la opinión pública está secuestrada y en alianza con las encuestadoras nos venden la idea de candidatos con altos porcentajes de preferencias, como si la gente aplaudiera pues un pasado impresentable. ¿Qué hacer con la concentración de medios? Lamentablemente no está prohibido en nuestro país. ¿El monopolio? El monopolio, la concentración no está prohibido. No hay monopolio en este caso. A las concentraciones, a los monopolios se les gana con ingenio. Ningún monopolio ha resistido en el mundo. Siempre hay los genios creadores de otros productos. Internet avanzará, saldrán otros periódicos. Nunca ningún monopolio resistió a la capacidad del ser humano a crear. Joseph Schumpeter, el gran padre de la economía moderna y emprendedora, decía que siempre habrán genios creativos. No me preocupa. Se van a quedar como dinosaurios. Nunca la han chuntado. Jamás los medios han puesto un presidente. Siempre se han confundido. Y en este caso se van a confundir de nuevo. Porque la presidencia la vamos a ganar nosotros, estoy seguro. Finalmente, para concluir, con respecto a la educación, ¿cuál va a ser la política educativa? El porcentaje que va a dedicar del presupuesto nacional, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de Bolivia, que tienen ellos un 14% de su presupuesto nacional que está dedicado a la educación. ¿Cómo va a dirigir esta política principalmente a las provincias? Bolivia tiene un 14% dedicado a la educación primaria, ¿no? Si ponemos todo el PBI, es un poco menor. Pero el Perú está en 3.5%, si somos generosos. Quisiéramos que llegue a un 5 o 6%. Pero no solamente es presupuesto, es qué le vamos a dar a nuestros hijos, qué educación. Y yo quiero una educación en la que preparemos a nuestros hijos a que emprendan, a que puedan manejar flujo de caja, a que sepan marketing, manejo de dinero, toma de decisiones, liderazgo, autoestima, idiomas, inglés, chino. Ese es el contenido revolucionario y diferente para hacer que nuestros chicos sean independientes, autónomos y diferentes. Queremos llegar a las 1000 horas de los chicos, para ello van a tener que estudiar muchísimo más, y queremos darle oportunidad a los profesores no solamente a través de exámenes que miden un tipo de habilidades. Hay otro tipo de habilidades que no se han medido, que es como este profesor es empático, cómo conoce la realidad, etcétera. Y eso también lo queremos incorporar. Una educación emprendedora que haga que nuestros hijos no terminen siendo trabajadores chiquitos, obreros, sin calificar, de una empresa transnacional, sino que haga que nuestros hijos, desde el colegio hasta la universidad, sean preparados para conquistar el mundo con nuestros productos. Esa es la visión del capitalismo popular que tenemos en el gobierno solidario y emprendedor que va a iniciar el 28 de julio, se lo prometo, de este año. Bien, agradecemos la presencia y la participación de Nano Guerra García en este espacio electoral dedicado justamente a las elecciones para exponer justamente los planes de gobierno, no solamente de los candidatos a la presidencia, sino también de los postulantes al Congreso de la República. Esperemos pues que en el próximo espacio o en la próxima oportunidad que tengamos para poder
poder nuevamente conversar con Nano, poder ampliar todos estos temas que se han tratado y muchos otros que no hemos podido por la premura del tiempo. Muchas gracias, Nano. Agradecer la participación también en el panel de Juan Suárez Moncada y con todos ustedes, Ángel Sánchez Dueñas, en su espacio informativo de la voz de la libertad de expresión, que se transmite a través de la radio de la Federación de Periodistas del Perú. Muchas gracias.